el aprovechamiento de una propiedad térmica que tienen los materiales, que permite que un elemento transfiera mejor el calor que otro. Por ejemplo, la madera será un buen conductor o un mal conductor del calor. Un mal conductor. Una lámina metálica, ¿cómo será? ¿Un buen o un mal conductor? Mejor que la madera, no tan bueno. Mejor que la madera. Claro. ¿Y tú conoces alguno bueno? El oro. El oro. ¿Ya? ¿Por qué? Es muy caro. Es caro, digamos, pero es un mal conductor. ¿Podría decir que no hay más? No hay más. Puede ser por la molestia. No, tiene que ver justamente con su estructura atómica. Pero no es porque Los átomos son mejor formados. estuve leyendo, creo que tienen, la última capa tiene más electrones de valencia que los otros átomos. O sea que Exacto. tiene la capacidad de transmitir, de traspasar y recibir más electrones. Claro, un elemento como el oro, digamos, un metal noble que se llama, tiene, digamos, dentro de su configuración electrónica ya ciertas propiedades que hacen que sea difícilmente oxidable. Por lo tanto, ya eso le confiere un valor especial, digamos. Tiene una serie de otras propiedades que le permiten ser más maleables, tiene mayor durabilidad, o sea, tiene una serie de cosas. El problema, como es escaso en la naturaleza, es caro. Todas las cosas que son escasas son caras. Profe, ¿y el grafito? ¿El grafito? El grafito no es otra cosa que el carbono. ¿Cómo? El carbono. Pero tiene dos chavos el grafito. Claro, justamente es buena tu pregunta porque ahí enganchamos con lo que estábamos viendo en la clase pasada. Profe, disculpe, eso que dice ahí final 48 como 17, como lo había nombrado, creo que era. Eso es el residuo. Si tú lo dibujas esto como un proceso, un tarro, donde por un lado entran 100 gramos de sodio y entran 80 gramos de cloro, ¿ya? Te va a salir como producto 131,83 gramos de cloruro de sodio, pero te va a quedar como residuo, como un remanente dentro de este reactor, te van a quedar 48,17 gramos de ¿qué cosa? De sodio que no reaccionaron. Que no reaccionaron. ¿Por qué? Porque no tenían con quién reaccionar. Porque el cloro se acabó, se lo consumió todo o sea, sobró sodio porque el cloro solamente necesitaba 51,83 gramos de cloro. Este ejercicio lo vamos a seguir ocupando más adelante, ¿no es cierto? O sea, no el ejercicio, O sea, claro, el concepto. Ahora, si usted en la prueba detecta que en este ejercicio ha fallado gran parte del curso, ¿es viable repasarlo o reforzarlo? O sea, ahora lo estamos reforzando. Pero no podemos quedar, digamos, pegados a esto. O sea, el reforzamiento lo tienen que hacer ustedes, tienen que leer. Hay libros de química, está la biblioteca, está YouTube, digamos, o sea, está Google, ¿ya? Porque esto, digamos, es, digamos, darle más a esto sería una ayudantía, ¿ya? Y esta, digamos, nosotros no tenemos ayudantía de química, porque no es un ramo de química, esto es un ramo de tecnología, ¿ya? Entonces, pero sí este principio es importante, y lo van a ocupar bastante, pero no es más que lo que hemos visto acá, que es cómo se combinan los materiales. Ahora, igual nosotros nos queda una vuelta más con esto, que va a dar la posibilidad de hacer otro ejercicio, pero en donde en vez de hacerlo a nivel de masa, lo vamos a hacer a nivel de moles. Y con eso vamos a terminar el repaso. ¿usted no puede dar un ejercicio a lo mejor parecido para poder desarrollarlo? Y en unos 10 minutos desarrollarlo en la próxima clase, ¿no? Es para... ¿Sí? Como tipo, claro, porque eso nos va a permitir a nosotros discutir acá, ¿no? Y de repente la discusión puede No sé que... cómo estamos de tiempo, o sea, no sé. O usted preparar guía y enviarla y...
O sea, por último, No, si con un con uno, ejercicio si hecho, no, si nosotros no, seguir si no, los pasos del ejercicio. Nos queda bien. Mira, lo veamos y vamos a hacer vamos a ver el tema de los isótopos como materia, después vamos a ver con el tema de moles, y ahí vamos a aprovechar de repasar esto. Es lo mismo, pero con otro nombre, digamos, que son los moles. ¿Ya? Y ahí vamos a aprovechar de hacer este tema. Una hora esa. ¿Pero qué? Pero bueno saber que va a ser ¿Es con nosotros? Con Marco. Nosotros habíamos estado viendo esto, ¿cierto? Tanto los modelos atómicos, habíamos quedado habíamos visto todos los distintos modelos atómicos. Rutherford que descubrió que ¿cierto? La materia, y ahí viene lo paradójico de esto, digamos, que la materia es fundamentalmente vacía. Lo único macizo que tiene el núcleo. Lo único macizo que tiene el núcleo, digamos, que tan macizo. Entonces, el tema ya uno entraría en la parte más filosófica, porque en realidad No existe la materia. claro, entonces decimos la materia, digamos, resulta que la materia, el gran porcentaje de un átomo es vacío. Estará medio gordito, digamos, pero al final Ausencia de materia. No, pues si los tipos igual investigados. Bueno, que esto viene de larga data, o sea, investigaciones de años, digamos. Acá, digamos, no es algo que haya inventado una persona, sino que se ha ido acumulando conocimiento a través de la historia. Recuerda que los primeros que hablaron de átomos fueron los griegos. Claro. Entonces ahí se fue acumulando. Lo que pasa es que la tecnología que tenían para investigar era bastante limitada. ¿Ya? Por ejemplo, cómo Einstein probó la curvatura de la luz, digamos, con un eclipse total de sol, digamos. Tuvo que esperar que hubiera un eclipse para demostrarlo, digamos. Y tuvo la suerte que hubo uno cuando estaba vivo, digamos. ¿Ya? Entonces, la ciencia avanzó bastante más lento. En cambio, hoy día, digamos, la tecnología nos permite avanzar muchísimo más rápido. Esto es lo mismo que hiciste, por ejemplo, en relación a estos vacíos, solamente con los cálculos que tienen pueden formular teorías que después pueden ser verificadas cuando ya tienen la tecnología, porque ha pasado muchas veces que se formula teoría antes de tener tecnología. Claro, porque la tabla periódica cuando partió tenía bastante menos elementos y se fueron completando. O sea, se sabía, digamos, de que tenía que existir un elemento que tuviese tal número atómico. ¿Se acuerdan que el número atómico era el número de protones? Por lo tanto, sabían que seguía una secuencia, por lo tanto, en ese lugar iba a haber un elemento. Que todavía no lo habían encontrado, digamos. Hasta que lo encontraron, aquí va. Y lo bautizaron. Uno de los últimos es el laurencio. ¿Cuál? El laurencio. Wolframio también. Pero el esquema del experimento que hizo Rutherford igual. O sea, claro. Ahora, el radio ya digamos, la emisión de partículas ya la conocían. ¿Ya? Lo que no sabían era cómo explicarla. Pero sí la podían manipular. Que fue lo que hizo, y recuerda que ya a esta altura ya había cámaras fotográficas, por lo tanto lo que colocaron acá fue, digamos, una cámara fotográfica. Entonces había una serie de conocimientos acumulados, digamos. La gracia que tuvo este señor fue que diseñó un experimento que le permitió demostrar su hipótesis. Que eran vacíos. Claro, de que la naturaleza, la materia, no era un continuo, sino que era una mezcla de materia y de vacío. Ahí lo demostró con esa plaquita. El otro ejercicio, claro, ahí se ve. Entonces, y está utilizando no el modelo actual atómico, sino que están con el modelo de la esfera todavía. ¿Ya? En donde dicen, en el centro hay un núcleo y alrededor, digamos, hay algo que está girando, digamos. Entonces, el experimento consistía en que si el haz ya rebotaba en el centro, significaba que le estaba pegando el núcleo, digamos. Y si se aparecía un destello en la placa, significaba de que había pasado por un lugar donde no había materia, por lo tanto había vacío. vacío. Ah, bueno. Entonces,
el fenómeno de la radiación ya se conocía. ¿Ya? No como la conocemos hoy día, pero sí era algo que se conocía. La voz electromagnética ya se conocía. ¿Ya? O sea, había una serie de conocimientos acumulados. Entonces, no es que se le haya ocurrido así en el momento, tuvo una brillante, no, digamos. El tipo, digamos, tuvo que estudiar y al final de una vida, digamos, mejor descubrió esto. Que eso también es algo que, sobre todo las generaciones actuales, han perdido esa capacidad de razonar. No de razonar, sino yo diría que de quererlo todo al tiro, digamos. Estos viejitos se demoraron una vida para formular a lo mejor la teoría y tuvieron un montón que se murieron sin formular ninguna, digamos, pero dedicaron su vida sistemáticamente a ampliar el conocimiento. ¿Ya? Hoy día eso es mucho más menos probable que existan personas así, porque hoy día los científicos también están apurados para que produzcan, o sea, tienen que producir tecnología, ideas, digamos, desarrollar teorías, formular ecuaciones, claro, y todo rápido, digamos. ¿Ya? Entonces, hoy día estamos viviendo un mundo más acelerado, digamos. No sé si vieron Una mente brillante, una película. Sí. ¿Alguien la vio, no? Buena película. Se la recomiendo. Bueno, ahí hay un mensaje en la película, por ejemplo, en esa película el tipo, digamos, un genio, ¿ya? Pero quiere todo al tiro, quiere todo ya. ¿Ya? Y por lo mismo, digamos, logra objetivos, pero finalmente el premio Nobel se lo deben entregar cuando ya está viejo, digamos. ¿Y cuándo se lo entregan? Cuando sus pares, digamos, le reconocen una vida de esfuerzo, una vida de logro, digamos. ¿Ya? Hoy día eso cada vez se ve menos. Yo creo que ustedes sus respectivos trabajos lo ven, digamos, que si uno no logra resultados, chao, digamos, que venga otro, digamos. ¿Ya? Estamos viendo un mundo demasiado acelerado. Entonces acá esto me lo voy a saltar. Aquí está el modelo que nosotros dijimos que era el que íbamos a ver, donde estaban los protones de carga positiva, los electrones sin carga y los electrones negativos. Es el típico dibujo del átomo. ¿Bien? Esa es la final. Claro, entonces ahí estamos con esto, los electrones, y luego íbamos con la tabla periódica, ¿ya? En donde teníamos el número atómico, que era el número de protones, y el número másico, que era el número de protones más neutrones. ¿Ya? Ahí era la suma del número de protones más neutrones. Ahora, cuando se habla de la fusión, ¿ya? La fusión nuclear, por ejemplo, es cuando nosotros variamos la masa del átomo. ¿Ya? Variamos la masa del átomo. ¿Y qué le variamos la masa del átomo? Le sacamos aquello que nos desequilibre eléctricamente al átomo, que son los neutrones. Por lo tanto, cuando un elemento tiene igual número atómico, pero distinto número másico, a eso se le llama un isótopo. La guía, como yo lo entendiera, cuando habían más o menos neutrones dentro del número. Por eso, tú varías el número másico. Recuerda, el número másico son protones más neutrones. En la misma Pero la única variación en la que había no era pérdida de protones, sino que solamente la variación de los neutrones. No, por eso digo, el número másico son los protones más los neutrones. Entonces lo que yo estoy diciendo es que un isótopo es cuando tiene igual número atómico, pero distinto número másico. Y el número atómico dijimos que era el número de número atómico, el número de protones. Sí. Eran los que más, ¿cierto? Entonces, un isótopo es cuando tiene el mismo número atómico, pero distinto número másico. O sea, digamos, lo que varió justamente fue el número de neutrones. ¿Y eso qué te varía? Te varía en el peso atómico del elemento. ¿Ya? ¿Por qué, por ejemplo, se utiliza como el ejemplo del agua pesada? El ejemplo del agua pesada, digamos. El ejemplo del agua pesada es un isótopo del hidrógeno. Si estamos hablando de un átomo, es cuando están parejos, en este caso tiene la misma cantidad de neutrones con protones, ¿no es cierto? ¿Es así? Sí. ¿Sí?
Ya. Y el número másico es la suma de elementos. Un isótopo ya es diferente la cantidad de protones y neutrones. No, los protones se mantienen. Perdón, los protones se mantienen, pero se le saca o se le agrega neutrones. Exacto. Ya. Pero sigue teniendo el número básico, o sea, eso se puede medir a un isótopo. Sí, pero eso lo mide, o sea, en el isótopo también se ocupa la misma fórmula. De hecho, por ejemplo, en la naturaleza existe una serie de isótopos, ¿ya? Por ejemplo, uno de los más conocidos es el carbono 14, digamos. El carbono, ¿por qué hablan del carbono 14? ¿Ya? Porque el carbono 14 es un isótopo del carbono, digamos. Tiene un número másico distinto, o sea, es más pesado. ¿Y qué es lo que va perdiendo el carbono 14 por tener más? Porque desde ahí se saca la cantidad de tiempo, de data que puede tener un elemento, ¿no? Empieza a perder masa, digamos. Lo que pasa es que el carbono 14 tiene un número másico mayor que el carbono, digamos, normal, el más abundante. Entonces, lo que empieza a perder son neutrones hasta que llega un momento en que se equipara con el normal. Pero con eso pasa tiempo, digamos, hay una decadencia que se produce, ¿ya? Y con el tiempo va perdiendo neutrones. Entonces, digamos, lo que determinan es, a partir del carbono 14, cuántos neutrones ha perdido en un determinado periodo de tiempo, pueden determinar en qué momento se paró. Porque cuando por ejemplo, una momia, cualquier cosa, digamos, que tiene carbono, digamos, paró, ya en ese momento, digamos, empieza a decaer el carbono 14. Hasta que llega un momento en que tiene menos átomos y va a llegar un momento en que va a equiparar al carbono de mayor abundancia. Pero en el intertanto pueden pasar años para que empiece a decaer, perdiendo protones. Perdiendo neutrones. Y después vuelven a normal. No, después queda, digamos, con menos neutrones y podría quedar como carbono normal, digamos. Que va a ser una cantidad suficiente de años. Eso se llama vida media. Todos los isótopos tienen una vida media, pero ahí no nos vamos a meter. Simplemente lo que quiero es que entendamos que en la naturaleza existen elementos que son químicamente iguales, pero físicamente distintos. ¿Ya? Químicamente iguales porque al tener una cantidad fija de protones tienen el equivalente de electrones, por lo tanto son neutros. ¿Ya? Por lo tanto, químicamente, digamos, van a tener el mismo comportamiento, tienen la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. Sin embargo, físicamente son diferentes. ¿Por qué? Porque tienen una masa distinta. Y la masa afecta a las propiedades físicas, no a las propiedades químicas. ¿Ya? Las propiedades químicas son propiedades de transformación, las propiedades físicas son de movimiento, de traslación, etc., de peso, digamos, de inercia, en fin, digamos, una serie de propiedades que son de tipo físico. En el número básico y el número atómico, ¿no? Entonces, ese es el concepto que quiero que tengan. Son distintos. Y en la tablita que ya conocen, ¿ya? No voy a entrar en detalle porque, como les digo, esto no es curso de química. Y por ejemplo está el caso del isótopo, aunque todos los átomos de los mismos elementos se caracterizan por tener el mismo número atómico, pueden tener distintos números de neutrones. ¿Ya? Los llamados isótopos, a la forma atómica de un mismo elemento, se diferencian en su número másico. Es lo que estaba comentándoles recién. Todos los átomos del elemento son idénticos en número atómico, pero no en su masa atómica. ¿Ya? Entonces, ¿por qué el hidrógeno, si ustedes lo ven en su tabla, no es 1? Uno lo toma como 1, pero si uno va a la tabla le va a aparecer 1,000. Es porque, digamos, en la naturaleza, por ejemplo, hay un 90 y... no me acuerdo, pero supongamos. Por ejemplo, en la naturaleza hay un 99% de hidrógeno 1, coloquémoslo así. ¿Ya? En donde este es el número atómico, o sea, el número de protones, y este es el
número básico. ¿Ya? Colocémoslo así, 1, 1. Y hay un 1% en donde tiene el mismo, pero acá tiene 2. Que este yo le dije que era el deuterio. ¿Ya? Entonces, y este va a tener un peso atómico mayor que el peso atómico, ¿cierto?, del hidrógeno 1,1. ¿Ya? Por lo tanto, lo que se hace es el promedio ponderado de la masa atómica por el porcentaje se me fue la palabra, de abundancia, porcentaje de abundancia. Entonces, por eso que ustedes se encuentran con que los pesos atómicos de la tabla periódica son coma algo, son coma 00 algo. Eso tiene que ver por los isótopos que tienen. ¿Ya? Pero no me quiero meter acá, para no enredarlo, pero sí me interesa que les quede como concepto que los isótopos son elementos que son químicamente iguales, pero físicamente distintos debido a que tienen un número másico diferente. ¿Y qué es lo que es el número másico? El número de protones más neutrones. ¿Profe, eso forzado se puede hacer? La energía nuclear justamente utiliza ese principio. Cuando tienen más o menos protones, ¿se llama isótopo? No, neutrones. Cuando faltan neutrones o tienen más. Cuando tienen más o tienen menos. Da lo mismo que eso se dan los isótopos artificiales. Claro, por ejemplo, ¿qué es lo que es un isótopo artificial? ¿Ya? Es cuando tú bombardeas el núcleo de un elemento, claro, y le sacas un elemento. ¿Ya? De manera tal de que ese elemento va a tratar de equilibrarse y va a empezar a irradiar partículas subatómicas para lograr su equilibrio. Y como está liberando partículas subatómicas, le empieza a pegar a los del lado, ¿verdad? Y todos empiezan a moverse, ¿verdad? A chocar entre ellos. ¿Ya? Entonces, y eso empieza a generar la radiación, ¿ya? Que es energía. ¿Ya? Entonces, eso de forma controlada es Cuando bastante... hay que empezar a chocar, porque ahí es donde se refiere que son inestables. Exacto, ¿no? Es lo que se conoce como una reacción en cadena. El átomo entonces posee esta energía que si uno lo desequilibra se empieza a liberar. Exactamente, digamos. Y la energía del átomo tiene que ver con los enlaces atómicos, ¿ya? Que es, en buena cuenta, la energía para sacar un electrón del núcleo. Cuando nosotros hablábamos de los electrones de valencia, eso en forma natural se están cediendo unos con otros. Pero cuando tú ya quieres sacar un electrón de una capa mucho más cercana al núcleo, ya lo puede hacer. Y se va a liberar energía cuando se rompa lo que se conoce como ese enlace, digamos. Y ahí es donde se produce, por ejemplo, la fusión o las fisiones nucleares, ¿no? O sea, la fisión nuclear va a los electrones, igual, No, va al núcleo. Va al núcleo, ¿eh? Claro, pero también te desestabiliza los electrones. Va a separar el protón. Claro. La cantidad de electrones independientes no tiene ninguna repercusión en lo que es el átomo en sí. Porque hablamos que eléctricamente sí. eléctricamente sí, pero el protón y el neutrón tienen que ser de igual cantidad para que sea un átomo. O sea, no de igual cantidad, porque por eso existe lo isótopo. Claro, me refiero, pero un isótopo igual sigue siendo un átomo. Igual, sí, un átomo igual que, por ejemplo, lo siguiente. No, yo pensé que Cuando no hay isótopo. O sea, un isótopo es un átomo, ¿no? Espérate, mira, voy a terminar acá, porque si no nos vamos a desviar mucho del tema. ¿Ya? Por ejemplo, este protón, neutrón. ¿Ya? Y este protón, neutrón. Ya. ¿Qué elemento es este? Ustedes me pueden decir. El núcleo del átomo. No, ¿qué elemento? ¿Cómo le podríamos llamar? Y acá anda un electrón por acá y anda un electrón por allá. ¿Ya? Y acá un átomo también. El mismo. Ahí tenemos. Ya. Los protones dijimos que era el número atómico. ¿Qué elemento tiene el número atómico 2? Tenemos 3, 2. El helio. ¿Ya?
Por lo tanto, acá tenemos un helio que tiene 2 neutrones, o sea, tenemos un helio 2,3, ¿ya? Y tenemos un helio 2,2, ¿cierto? Que tiene 2 protones, 2 neutrones, 2 protones, 3 neutrones. Químicamente, el elemento es el mismo, pero físicamente es diferente. ¿Por qué? Porque tiene un número básico diferente. No sé si te explico la respuesta. Y la naturaleza siempre lo encuentra. Porque el neutrón solamente te aporta masa a este nivel, digamos. Este nivel te aporta solamente masa. Este que le decía yo el deuterio. Acá está el monito. Propio, deuterio, líquido. ¿Ya? Acá tenemos un protón y un electrón. No tiene neutrón acá. ¿Ya? El elemento prácticamente no existe. O si existe, existe por instante. ¿Ya? El deuterio tiene un neutrón, un protón y un electrón dando vuelta. Y el tritio, ¿ya? Yo me equivoqué el otro día, el deuterio no, es el más común, digamos. El tritio es el que es escaso. Tiene 2 neutrones y un protón. Y el electrón dando vuelta, ¿ya? Ahí tenemos 3 isótopos del hidrógeno. Pueden leer esta, si quieren. Nosotros nos vamos a centrar en lo siguiente. Ahora vamos a entrar a algo que nos vamos a saltar un montón de cosas que son más filosóficas y vamos a ir a algo más práctico. ¿Ya? Nosotros hablábamos, ¿cierto?, del peso atómico. Pero hay otro elemento que sí es importante, por ejemplo, donde se ocupa bastante, ya en la industria del plástico, ¿ya? Que es el concepto de peso molecular. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el peso molecular? El peso molecular es lo que pesa una molécula, valga la redundancia. ¿Ya? Es lo que pesa una molécula. ¿Y qué es lo que es una molécula? Una molécula es cuando está combinado más de un átomo. Cuando nosotros tenemos más de un átomo combinado, incluso puede ser consigo mismo, ¿ya? Estamos hablando de moléculas. Elementos como el oxígeno, como el nitrógeno, ¿ya? Como el cloro, ¿ya? Etcétera. Pero estos dos, dejémoslos como principales, que nosotros los vamos a encontrar en la naturaleza como moléculas más que como átomos. ¿Ya? Siempre van a estar formando principalmente moléculas. ¿Ya? El oxígeno, el nitrógeno. ¿Ya? Entonces uno habla de la molécula de oxígeno, la molécula de nitrógeno. ¿Por qué? Porque hay más de un átomo involucrado. Entonces, el peso molecular es el peso de una molécula. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros nos piden calcular el peso molecular, y yo lo voy a abreviar así, por ejemplo, el peso molecular del compuesto que está ahí, que se llama sulfato de sodio, Na2SO4, ¿ya? El peso molecular ¿cómo lo vamos a calcular? Ese peso va a ser igual. Y aquí vamos a definir esto que está acá. Vamos a colocar el lápiz rojo. Se llama coeficiente actitométrico, coeficiente. ¿Cómo se te puso? Lo que usted va a hacer un ajuste de reacción. No, quiero saber cuánto pesa la molécula de este compuesto. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto es la masa? ¿Ya? Aquí ¿cuánto es la masa de este compuesto? Entonces vamos a decir, va a ser 2 veces 2 por el peso atómico, que yo lo abrevio así, el peso atómico del sodio, más acá, como no tiene nada, es como si tuviera un 1 acá, más una vez el peso atómico de
el azufre más 4. 4S, ¿cierto? Oxígeno. El peso atómico del oxígeno. ¿Bien? Por lo tanto, ustedes que tienen tabla periódica, ¿cuánto es el peso del sodio? 11. No, del sodio. 32. No, lo ocupamos recién, era 20. 22.98. Ya, 23. 23 gramos por mol. Ah, sí, sí. Más, una vez, ¿cuánto es el peso atómico del azufre? 32. 32 gramos por mol. Más 16. 4 veces el peso atómico del oxígeno, que son 16 gramos por mol. ¿Bien? Y por lo tanto, nosotros vamos a tener acá que 2 por 23 son 46 más 32 más 64. ¿Cierto? Gramos por mol. ¿Ya? Y 46 más 32 más 64, ¿cuánto es? ¿Cierto? No, no puede ser tanto. Son 44 por 110, 142. Entonces, la molécula que nosotros tenemos acá pesa 142 gramos.